vamos a comenzar entonces la serie de mensajes. Continuamos. Ya, por favor, gracias. El día de hoy vamos a terminar esta serie. Vamos a terminar esta serie en nuestras historias, como le decía anteriormente. Muchísimas gracias. Y la razón que lo vamos a hacer es porque vamos a prepararnos a entrar de lleno a lo que es, en preparación a lo que es la resurrección. Es por eso que lo vamos a hacer en planificación. Exactamente nos va a dar lo que es 4 semanas en preparación a lo que es a esto. El mensaje para terminar lo que es esta serie lo he titulado Las cartas de mi padre, una historia por escribir. Las cartas de mi padre, una historia por escribir. Las cartas es algo que, o este término, casi no es utilizado lo que es en nuestros tiempos. Pero antiguamente, y no hace tan mucho tiempo atrás, las cartas era el único medio de comunicación y era lo que unía a las personas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes alguna vez le escribió alguna carta a un enamorado? Levante la mano si usted escribió algunas cartas a enamorados. Levante la mano. Ya con eso usted dijo cuántos años tiene. Ya solito cayó. No hubo nada más que le dijera, right? El solito. ¿Por qué? Porque hasta lo que es, cuando no había lo que es el email, el correo electrónico, right? Ni lo que es el bendito, right? Teléfono. Todo lo que es el medio de comunicación era, o lo que unía, y nos separaba la distancia, pero lo que unía eran las cartas. Por ejemplo, la correspondencia personal era a través de lo que es de cartas. Comercio y negocios. Los mercaderes, los empresarios enviaban cartas para realizar pedidos y para realizar o cerrar tratos. El gobierno y la diplomacia, los reyes, los presidentes enviaban cartas para dar órdenes, negociar tratados o establecer lo que es alianzas. La correspondencia militar para coordinar estrategias, para decir qué es lo que iba a hacerse en casos de guerras, era a través de lo que es de cartas. La religión y la filosofía, por ejemplo, los líderes religiosos y los filósofos escribían cartas para difundir ideas, doctrinas y consejos espirituales. La ciencia y la educación, los científicos intelectuales intercambiaban los conocimientos científicos a través de lo que son cartas. Antes de la llegada del teléfono, no hace mucho tiempo atrás, usted puede ver, aquellos que no saben lo que son cartas, que algunos que todavía están vivos. ¿Okay? O sea que es prueba fehaciente que existieron las cartas. Ellos, los que están ahí, usted está sentado a la par de una reliquia. No, está sentado a la par de personas está sentado a la par de Señor, es el café que me tomé. Están sentados a la par de personas que le pueden comprobar a usted que sí existieron las cartas. Pero antes de lo que es del teléfono y del correo electrónico, las cartas eran esenciales, a tal punto que hay cartas que cambiaron la historia. Hay cartas que cambiaron la historia de un país, o hay cartas que cambiaron la historia de la humanidad. Y dentro de estas cartas icónicas tenemos, por ejemplo, la carta que Cristóbal Colón le hizo a los reyes católicos en 1493. Cuando Cristóbal Colón describió los descubrimientos en América, en este continente, y destacó el potencial que estas nuevas tierras tenían. O la carta de despedida de Napoleón a su ejército en 1814, escrita tras su abdicación, y en ella él le agradecía a los soldados o a sus soldados por la lealtad. La carta que Abraham Lincoln le hizo a la señora Bixby en 1864, donde Lincoln expresó sus condolencias porque supuestamente esta mujer había perdido a sus 5 hijos debido a la guerra civil. O la carta más importante en 1939, que cuando exilian a Albert Einstein de Alemania a Estados Unidos, Albert Einstein hace una carta al presidente de Estados Unidos, a Franklin D. Roosevelt, en la cual lo alerta sobre el posible desarrollo de armas nucleares por los nazis. Cuando el presidente recibe la carta de Albert Einstein, se inicia entonces el proyecto Manhattan, y con esto la creación de la bomba atómica.
y usted sabe lo que pasó después. O la carta que escribió desde la cárcel el doctor Martin Luther King Jr. en 1963, no hace mucho tiempo atrás, en la cual fue un poderoso documento de defensa contra la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. Y estas cartas nos muestran momentos cruciales en la historia de un país, o momentos cruciales como la de Albert Einstein al presidente de Estados Unidos, que cambiaron total y completamente la historia de la humanidad. Porque con la creación y la invención de las armas nucleares, lo que ha sucedido es una sola carta cambió la historia de la humanidad, en la cual el mundo se ha vuelto tan peligroso que no puede haber una tercera guerra mundial, porque una tercera guerra mundial destruiría a todo el mundo debido a las armas que hay. Y todo comenzó con una carta. Pero hay otra carta. Hay una carta que fue escrita por 40 diferentes autores. Pero hay una carta que fue inspirada por Dios mismo. Hay una carta que habla del comienzo de la humanidad, del plan y del fin como lo conocemos. Y esta es la carta de mi Padre. Esta es la Biblia misma. Y ese es el primer punto que quiero dejar. En la Biblia, en este libro, Dios nos dejó plasmado, pon el punto, Dios nos dejó plasmado su diseño, su propósito, su plan, su corazón y la posibilidad que sin importar cuál haya sido tu historia, siempre a través de él, tú puedes tener victoria. Sí, en este libro está encerrado el propósito, el diseño, el plan, la historia de Dios y del plan de Él para toda la humanidad. Y si tú lees la Biblia, tú encuentras de alguna manera, tú encuentras tu plan, la razón por la cual tú fuiste creado. Pero a la misma vez, esa es la razón por la cual el enemigo de tu alma, Satanás, no quiere, va a evitar, va a hacer hasta lo imposible para que tú desconozcas, para que tú no sepas, para que tú no entiendas, para que tú no leas, para que tú no comprendas las cartas de tu Padre. A Él no le interesa si tú vienes un par de horas a la semana a este lugar. ¿Sabe usted que el 70% de lo que usted escucha aquí, al nomás salir de ahí ya se le olvidó? ¿No lo cree? Haga la prueba. Voy a estar allí parado al nomás salir y le voy a preguntar acerca del mensaje. Ahí voy a estar y le voy a decir, ¿qué dije? Todos de alguna manera acaban de despertar. What? ¿Qué dijo que iba a hacer? Le dice. Regina, ¿qué dijo que iba a hacer? Le dijo. ¿Se recuerdan de la Regina? Ya les olvidó. Right? De alguna manera, 70%, algunos de ustedes, a los pocos que apuntan, como son dos partes que están utilizando los oídos, y es la razón por la cual yo utilizo visuales, oídos, tres sentidos, oído, visual y la escritura. Ustedes al salir, ustedes agarran lo que es el 40 al 45%. Si lo único que usted se queda durante la semana es aquello que usted obtiene en este lugar, su vida no cambia. Y lo que el enemigo, Satanás, hace es que él va a hacer hasta lo imposible para que usted desconozca lo que hay en este librito. Porque él sabe lo que este libro puede hacer en su vida. Él sabe lo que esto puede provocar, lo que es en su vida. Y esa es la razón por la cual nosotros nos conformamos con esto, y no cabe duda, y esa es la razón por la cual durante la semana cualquier actividad que se hace disminuye el número de personas. ¿Sabe por qué disminuye? Eso es en general en todas las iglesias. ¿Sabe por qué disminuye? Porque mentalmente la mayoría de personas es un ritual.
La mayoría de personas van a la iglesia, pero de acuerdo a esta palabra, si usted la lee, la palabra dice que nosotros, después de aceptar a Jesucristo, no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Que el propósito de nosotros de venir a la iglesia es para llegar a ser la iglesia. Ese es el proceso de santificación. Y la única manera que lo llegamos a hacer es a través de la enseñanza y a través de conocer este libro que tiene el poder de cambiar completamente nuestras vidas. Y es la guerra espiritual que se va a dar, en la cual yo no pueda conocer o aplicar o solamente llegar a conocer. Porque entonces muchos de nosotros llegamos a conocer, pero nunca a aplicar. Y el conocimiento sin aplicación nos hace burros. ¿O no sabe usted la historia? Ya la vamos a estudiar. ¿No sabe la historia del Domingo de Ramos? Se la voy a contar, ya me estoy preparando, pero se va a tener que volver a reír. Y si no se ríe, está bien. ¿Cuál es que dice la palabra? La palabra dice de que el Señor Jesús mandó a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan a este lugar y me agarran a un asno, a un burrito, en el cual nadie se haya sentado jamás. Y si el dueño le dice: ¿qué onda? ¿Por qué se lo llevan? Dígale: el Señor se lo pide y después se lo va a regresar. Y agarran al burrito y el burrito se va con ellos. Ponen el burrito, se sienta Jesús y el burrito dice: ¿por dónde voy? Y entonces se van y luego el burrito ve que comienzan a echar las ramas de los árboles y todos se quitaban hasta el traje. Y el burrito dice: oh, no sabía que era tan importante. Y el burrito ve que todo mundo, el burrito dice: mire todo lo que están haciendo por mí. No, no era por ti, era por quien estaba encima de ti, que estaban haciendo todo eso. Se da cuenta lo que nosotros lo tenemos, lo que tenemos lo que es a veces alterado. Cuando nosotros entendemos lo que es esto, cuando entendemos lo que es, que lo que el Señor quiere hacer, lo que es en nuestras vidas, es que nosotros estamos dentro del plan del Señor. Nosotros somos llamados a ser la iglesia. Salmo 139, versículo 16 dice lo siguiente: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Cuando mi cuerpo estaba siendo formado dentro del vientre de mi madre, dice la palabra que él vio que el cuerpo mío estaba siendo formado, que mis partes estaban siendo formadas y que Dios estaba viendo esto. Y dice: todo estaba ya escrito en tu libro. ¿Escrito es presente o pasado? Es pasado. Ya estaba escrito en tu libro. Y todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ninguno de ellos. Dios ya había escrito todo lo mío antes que yo hubiese nacido. Cuando estamos hablando de la serie de mensaje de lo que es nuestras historias, esta serie de mensaje tenía dos puntos o un punto principal. Hablábamos de Rahab, una prostituta que no tenía lo que es esperanza alguna y que vino a estar en la genealogía de Jesús. Hablábamos de Jabes, un hombre que nació en el dolor, que su mamá le dijo: tú eres la causa de mi dolor, y que Dios le dio todo lo que él pidió. Porque en la vida tú vas a tener dos historias. Una de estas historias, pon la foto de la mujer. Una historia es la historia que el mundo escribe de ti. Primeros 7 a 14 años de tu vida se escribe la historia de tu vida. Y el problema es que tú no tienes nada que ver en esto. Los primeros 7 años son cruciales en el resto de la historia de tu vida. Los primeros 7 años son las cadenas más grandes que tú puedes estar cargando. Mentalmente es lo peor, porque las cadenas más grandes que se cargan son las que se cargan en la mente. Son las que se llevan en el corazón. Y el problema es que la mayoría de nosotros, las cadenas que cargamos no son nuestras. Son las que alguien más nos puso. Y el problema es que cuando cargamos cadenas de alguien más, comenzamos a tomar decisiones que hacen más grandes esas cadenas, no las quitan. Qué silencio está en esta iglesia presbiteriana. Tú tienes dos opciones.
Una historia es la que el mundo escribió. Pasa a la siguiente. Y la otra es la que Dios escribió. Tú me viste desde que estaba dentro del vientre de mi madre y mis partes estaban formando, y escribiste la historia de mi vida en tu libro, aún antes que ninguno de mis días hubiesen pasado. So hay dos historias en tu vida: la que el mundo quiere escribir y la que Dios quiere escribir. La que el mundo escribió y la que Dios escribió. El problema es que tú decides cuál de las dos vivirás. Deja de estarle echando la culpa a alguien más. Si tú vives como víctima, nunca tendrás victoria. Nunca. Tú decides. Ya, tú posiblemente no tuviste la culpa, pero tú eres responsable de la sanación. So, tú decides cuál de las dos vivirás, pero no puedes vivir ambas. No puedes ser medio cristiano como tampoco puedes ser medio mundano. No puedes ser medio salvo como tampoco puedes estar medio perdido. O eres salvo o no lo eres, nunca lo has sido. Lo que sí puedes hacer es vivir una religión. Lo que sí, vivir una religión todos lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la religión es externa, pero no cambia nada en tu vida. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo puedo saber yo si lo que estoy viviendo o lo que he estado viviendo es una religión? Fácil, mira tus frutos. Es sencillo. Mira los frutos, porque la palabra dice que nosotros vamos a crear frutos de labios que confiesen el nombre de Jesús. No mira tus postings en Facebook. Oh, porque ahí todos salimos bonitos. Oh, right? No. Mira los frutos internos. Lo que piensas, lo que sientes. Mira lo que piensas cuando estás solo, cuando nadie te ve. Mira lo que haces cuando nadie está. Aquellas ideas maquiavélicas que todos tenemos, right? Mira que está la parte, están hablando a ti, dile, te están hablando a ti, ponga atención. Right? De eso estamos hablando. Por ejemplo, hay 3 eventos, fíjese, y eso lo decía a un par de semanas aquí en este podium. Hay 3 eventos en los cuales convergen la familia y los amigos en la iglesia. 3 eventos. Primer evento, cuando un niño nace, lo bautizan o lo presenten. Amigos y familia convergen en la iglesia. Segundo evento, cuando alguien se casa. Familia y amigos convergen en la iglesia. ¿Cuál es el tercer evento? Cuando alguien se muere. So, en los 3 eventos, amigos y familia convergen en la iglesia. Nada cambia en el cielo, ni tampoco nada cambia en la tierra. ¿Y entonces por qué se hace? Religión. Porque de alguna manera, ritualísticamente, nos han enseñado, y de alguna manera eso nos hace sentir bien a nosotros, y estamos cumpliendo una regla establecida, algo estipulado, pero nada cambia. Mi historia sigue siendo la misma, la cual ha sido escrita por alguien más. Mi infancia, mis padres, mis antepasados, mis malas relaciones, mis adicciones siguen siendo las mismas, mis enfermedades siguen siendo las mismas, mi destino sigue siendo el mismo. Pero hay otra opción. Dígale que está la par suya, hay esperanza, hay otra opción, hay otra opción. Hay una mejor historia. Y es la historia que Dios ha creado para mí. Y sabe, en esta historia hay diseño, en esta historia hay plan, en esta historia hay propósito, en esta historia hay esperanza, en esta historia hay paz. Y no solamente eso, al final de mis días, al final de los días, cuando todo acabe, cuando esté en mi último suspiro, al final de los días, al final cuando esté enfrente de la muerte, al final de mis días, es cuando mi vida comienza. A mí se da cuenta, al final de mis días, cuando esté frente a la muerte, es cuando la eternidad comienza. No es cuando termina, es cuando comienza. ¿De qué estoy hablando? Ese es el segundo punto, que en la Biblia, en este librito, encontramos el plan de Dios para nuestra historia. Descubrimos su verdad y su inmensa gloria. En el caminar de la vida, Él nos da la victoria.
y al final con Él viviremos en la eternidad en victoria. Hasta con rima me salió, ya alabanza lo tendrían que hacer. Hasta ahorita me doy cuenta. En la Biblia encontramos el plan de Dios para nuestra historia. Descubrimos su verdad. Caminamos durante en la vida y nos da la victoria. Y al final, sin importar cuál sea mi final, sin importar si es enfermedad, sin importar si es cualquier problema, si no es un accidente, sin importar cuál sea mi final, yo sé que mi final es el comienzo. Mi final no termina en mi final, sino que mi final es solamente el comienzo de lo mejor. Mi amado, en nuestros días la Biblia es más relevante hoy que nunca. En este mundo de relativismo que vivimos, en donde cada quien hace de acuerdo a lo que está en su corazón. Y estoy hablando dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. En el cual cada quien está descubriendo su propia verdad. Tenemos que entender, y lo que quiero hacer es simplemente darles 5 cosas de acuerdo a lo que es la palabra, las cartas de mi padre. No sé cuál es el suyo, pero las cartas de mi padre. Y tal vez un reto y nos vamos a casa. Número 1, no nos vamos a comer tacos. Número 1, la palabra de Dios es la fuente absoluta de toda verdad. La palabra de Dios es la fuente absoluta de toda verdad. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice lo siguiente: toda escritura fue inspirada por Dios. Toda, sí, toda, hasta las partes que no le gustan. Ya todas, sí, hasta la parte donde dice: hombre, amad a tus mujeres como Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Esa parte, también esa parte. También la parte donde dice: mujeres, respeten a sus maridos. Sí, a ese burro que tienes en la parte, ese. También la parte que dice: hijos, honren a sus padres para que tengan larga vida y todo les vaya bien. Ya, también la parte que dice: perdonen, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Ya, también esa parte. La parte donde dice: tolerándose unos a otros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia revela el carácter de Dios, su amor, su propósito, nos muestra el camino correcto. ¿Sabe por qué honestamente no la queremos leer? Porque nos confronta con la verdad, porque nos ayuda a reconocer nuestros errores, porque nos muestra cómo vivir en santidad, porque nos equipa, porque no basta con conocer la palabra, sino aplicarla. Número 2, la Biblia es la guía para la vida diaria. Si el problema que tenemos en nuestros tiempos, mis amados, es que nosotros leemos la Biblia como algo que tenemos que hacer. Dios no es un libro, Dios es relación. Pero la única manera que lo podemos conocer es a través de este libro. Es la única manera que cómo se comienza. Salmo 119, Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe? La Biblia nos ayuda a tomar decisiones sabias. Tengo una pregunta, sea honesto. ¿Cuándo fue la última vez que usted utilizó la Biblia para tomar una decisión? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó una decisión financiera usando la Biblia antes de tomarla? ¿Cuándo fue la última vez que usted, antes de meterse en el lío relacional que tiene, utilizó la Biblia para ver si esa relación que iba a comenzar era la que tenía que comenzar? ¿Sigo? ¿Cuándo usted utilizó la Biblia para ver cómo tenía usted que tratar a sus semejantes o dejar de hablar de ellos? ¿Cuándo honestamente? Porque la Biblia tendría que ser utilizada
diariamente para vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted siempre va a escuchar dos voces. Bueno, algunos de ustedes escuchan más, pero ustedes ya se... Siempre van a escuchar dos voces. ¿Sabe cuáles son? Va a escuchar la voz del mundo. No es la radio. Va a escuchar la voz del mundo y va a escuchar la voz de Dios. Pero la voz que usted va a escuchar más fuerte es a la que usted le dedica más tiempo. Y la voz más fuerte que usted escuche va a germinar en su vida, va a producir un árbol, va a producir frutos. Y usted se va a comer esos frutos. Y su simiente va a comer de esos frutos. Es la voz más fuerte que usted escucha. ¿Cuál es la voz más fuerte que usted está escuchando? Porque solo son dos voces. La voz del mundo que le dice esto haz, que constantemente lo está bombardeando. A través de todo lo que usted ve, a través de todo lo que usted escucha, a través de todo lo que usted lee. Usted lo que no se da cuenta es esto, sus hijos. O en Facebook, en TikTok y todo eso, constantemente están siendo bombardeados del cómo se tienen que vestir, de lo que tienen que creer, del cómo tienen que vivir, de lo que tienen que tomar. Y nosotros, ¿puedo ofenderlo? Honestamente, esto es lo que está criando a nuestros hijos. Y nosotros nos molestamos del por qué ellos no entienden, no quieren esto. ¡Hey! No se enoje. No se moleste. Si nosotros no estamos dedicando, si la voz que más están escuchando no es la voz de Dios, la voz que usted más escucha es la voz que usted va a seguir. En 1 de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si no significa que no van a haber problemas, no significa que no vamos a pasar necesidades, pero ¿sabe lo que significa? ¿Han visto ustedes de estas que ponen en el océano, de estas boyas? ¿Han visto esas boyas que las ponen que a veces para que los barcos no se acerquen? Que estas boyas que viene la ola, se mueve. Viene otra ola, se mueve. Hay tormenta, se mueve. No importa qué tan alto esté la madera, está a flote. Está baja la marea, está a flote. ¿Por qué? ¿Sabe por qué está siempre a flote la boya? Porque la presión interna es siempre más fuerte que la presión externa. Y el problema de nosotros es que la presión interna no es tan fuerte como la presión externa. ¿Sabe? Las cartas de mi padre, ¿sabe lo que da? Es la fuente de paz y esperanza. Es la fuente donde yo encuentro siempre paz y esperanza. JP daba lo que es este versículo, Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo van a enfermarse. Van a enfermarse, hombre. Y entre más viejitos vamos, más nos vamos a enfermar, hombre. Es normal. Es normal. ¿Por qué se preocupa? Es normal. Es parte de la vida. Es parte de la vida ir en decaída. En el mundo se van a enfermar. En el mundo van a haber tragedias. En el mundo van a haber aflicciones. En el mundo va a haber dolor. En el mundo se van a enfrentar a la muerte. But guess what? Confíen en Dios porque Él ya venció al mundo. ¿Qué significa esto? Que ante la crisis, ante el miedo, ante la ansiedad, ante el dolor, la Biblia me recuerda siempre que Dios siempre está en control. Por lo tanto, Salmo 46:10 dice: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Porque a veces, that's all I can do. A veces lo único que tengo que hacer es: Lord, you're God, I'm not. Cuando usted deje de tratar de estar en control, va a vivir más en paz. Algunos de ustedes ni el gato les hace caso y hasta el gato quieren controlar. Ya ni el gato los pela y hasta el gato quieren controlar. Mire, ¿sabe cuándo usted va a poder controlar a alguien más honestamente? Cuando usted pueda controlarse usted mismo. Cuando usted pueda controlar sus emociones.
Cuando usted pueda controlar sus acciones, cuando usted pueda controlar lo que hay entre oreja a oreja, usted ha ganado la batalla de la vida. Usted ha ganado la batalla. Mientras tanto, no se preocupe. Don't worry, be happy. Que Él ya ganó la batalla del mundo hace 2000 años en una cruz. Ya la ganó. Siga adelante. Número 4. Las cartas de mi Padre nos enseñan el verdadero significado del amor y del perdón. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. El amor no es un sentimiento que hoy te quiero, mañana no. El amor no es que hoy sí, es que siento maripositas y ya después ya no las siento. No se trata de eso. El amor es una decisión, porque de tal manera dio Dios al mundo que decidió dar a su único hijo. En el mejor de los días nosotros no tenemos nada agradable para Dios, pero Él nos ama. Sin embargo, Él nos ama. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen. Si Jesucristo vino a incrementar el estándar de amor, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cómo nos amó Jesús? Lavó pies. La última lección que nos dio es de servicio. La última, si usted vino los miércoles y ha estado aquí los miércoles, es lo último que Él nos dio. Pregúntale que está la par viene los miércoles. Pregúntale. Miércoles pasado tuvimos, este miércoles también me toca a mí, así que los masoquistas los espero este miércoles a las 7 en punto, porque yo lo voy a estar esperando otra vez. Jesús dijo: hey, lo que han escuchado del amor, bótenlo, uno nuevo les doy. Amen como yo los amo. ¿Cómo nos amaste, Señor? En una cruz. Ya. Voy a estar en una cruz por ti y por ti y por ti. Ya, por ti que ni me pelas, por ti voy a estar en una cruz. Por ti que te crece el muy el tan y que no me necesitas, y que va a llegar el momento en el cual vas a estar de rodillas ante mí, aunque no lo quieras, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y el Padre. Por ti y por ti también morí. Hasta que no hayas amado así, no has amado. Pero sabe, para mí lo más hermoso, y cuando yo encontré esto, olvídese, cuando yo encontré esto, es cuando yo comencé a vivir. Número 5. Es que las cartas de mi Padre nos preparan para la eternidad. Nos preparan para la eternidad. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y les doy vida eterna y nunca perecerán. Dile que está a la par suya: ¿sabes tú que yo no voy a morir? Dile: ¿sabes tú que yo no voy a morir? Pregúntale: ¿y tú? Porque te veo un poquito muerto, dígale. Dígale, no se preocupe. Ahí la próxima semana lo que va a pasar es que se va a sentar en otro lugar. No se preocupe. Ahora, si es su esposo, ahí sí preocúpese. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Sabe qué pasa? Mire, le voy a decir lo que pasa. Escuche bien. Cuando usted sabe que tiene vida eterna, vive mejor. Porque no es que no le importen las cosas de este mundo. Lo voy a poner de esta manera. ¿Conoce usted a alguien que vive aquí, pero está allá? No lo entiende. ¿Conoce usted a alguien de otro país, inmigrante, pero que dice: el otro año me voy? El otro año me voy. El otro año me voy. Y tiene 20 años siguiéndose. Y todavía está acá. ¿Y qué no te ibas hace 20 años? El otro año. Hoy sí. Y por 20 años, ser honesto, ¿ok? Porque es difícil tomar esta decisión. Y por 20 años ha estado mandando cosas. Right? Por 20 años, hace 20 años atrás, mandó el último modelo del aparato de sonido que había. Speakers de este tamaño. ¿Se recuerda? Hoy los speakers son así. Right? Pagó $17,000 por el último modelo de sonido, porque iba a ser DJ. Y ahora ya no funcionan. Ni en las pulgas los vende. Nadie los quiere. Tal vez los imanes los puede vender. Right?
Pero esta persona está construyendo allá porque su allá es mejor que su aquí. Eso no lo culpe. Esta persona se está sacrificando aquí. Esta persona a construir. Man, yo fui donde vive el hermano Wilson. Viera las montañas del hermano Wilson allá. Yo fui, no, broma. Olvídese, pórtese bien con él. Yo por eso me porto bien con él. Tal vez me deje un pedacito. Las mansiones, right, ahí. No los culpe, que mansiones allá. Y se están sacrificando aquí. Porque están pensando allá, right? Cuando usted puede ver la eternidad desde aquí, usted comienza a entender que lo que usted está viviendo acá es solamente una preparación de lo que está allá. Y lo que usted comienza a hacer es mandar aquí para allá. La palabra lo dice de esta manera, Mateo 6, 19, 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Honestamente, ¿dónde está su tesoro el día de hoy? ¿Podemos hacer un ejercicio? Si usted está sentado a alguien que usted conoce, no lo voltee a ver, no lo voltee a ver. ¿A dónde cree en lo que usted conoce de esa persona? ¿A dónde cree usted que está el corazón de esa persona? ¿Aquí o en la eternidad? No lo voltee a ver, no lo voltee a ver, porque si lo voltea a ver, no lo voltee a ver. Ni siquiera, ni de reojo. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Mire, se lo pongo de esta manera y parece risible, pero sabe, yo lo decía hace con tu primo Marco, yo lo decía 42 años. 42 años y yo estaba aquí y las cenizas de él acá. Porque a mí lastimosamente me toca ver la presentación de niños, pero también me toca ver la presentación de muertos. Se lo pongo de esa manera. El hombre promedio vive 75 años. Cada año tiene 52 semanas. 75 por 52. Usted tiene solamente 3,900 semanas. Eso es lo que usted tiene. Si usted tiene 40 años, solo le quedan por vivir 1,820 semanas. Si tiene 50 años, solamente le quedan 1,300 semanas por vivir. Y después, la eternidad. Es por eso que es tiempo de regresar a las haciendas antiguas. ¿Sabe usted? Porque por eso yo estoy súper emocionado del programa de discipulado que iniciamos lo que es el martes y el viernes. Porque esto nos está llevando de regreso a las sendas antiguas. Las cartas de mi padre es una carta de amor. Jeremías 31:3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado y te he prolongado, y por eso he seguido mi felicidad. ¿Sabe lo que yo he aprendido? Que el propósito de Dios para nosotros es que nosotros seamos las cartas vivas que Dios continúe escribiendo en estos tiempos. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Ese sería lo que es el propósito, que cada uno de nosotros, pásalo al siguiente, fuéramos las cartas vivas de Dios. Y dependiendo dónde esté nuestro corazón, es que nosotros funcionamos como tal y no. En 2 Corintios 3:3, Pablo decía lo que es
a los corintios, a esta iglesia, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. ¿Quién está escribiendo tu historia? ¿El mundo o Dios? ¿Quién ha escrito hasta el día de hoy tu historia? Si tú eres víctima, tu pasado la ha escrito. Tu futuro es el mismo que tu presente. ¿Quién ha escrito tu historia? Pon la foto de la mujer. Ninguno, estoy seguro, conoce a esta mujer. Su nombre es Mary McLeod. Nació el 10 de julio de 1875 en Maysville, Carolina del Sur, en una familia de esclavos. Fue la número 15 de 17 hermanos. Creció en una plantación de algodón, en un entorno limitado marcado por la pobreza, por el trabajo duro. No habían lo que es escuelas a kilómetros de la redonda y debido a eso no sabía leer ni escribir. Pero a los 9 años se abrió una escuela misionera a kilómetros de ahí, por eso yo amo las misiones. Se abre una escuela misionera y ella tuvo una visión y decide ir a esta escuela y su única visión era de saber un poco más. Y en esa escuela misionera no solamente aprende a leer y a escribir, pero alguien le enseña las cartas de mi padre. Y alguien le enseñó que había un Dios que la amaba con locura, que tenía un propósito diferente a la historia que habían escrito de ella. Y que Dios tenía una historia completamente diferente a la historia de sus antepasados. Y ella lo creyó. Y ella creyó que había una posibilidad que tal vez si es cierto que este Dios posiblemente existe. Yo nací en esclavitud de padres esclavos en un tiempo donde el gobierno apoya la esclavitud. ¿Será posible que mi vida cambie? Y ella lo creyó y aprendió a leer y comenzó a disciplinarse. Y por su dedicación recibe una beca y se gradúa de high school y luego asiste al Instituto Bíblico Moody en Chicago, uno de los mejores. Y era una de las primeras mujeres afroamericanas. Y sale del Instituto Bíblico Moody, del seminario, y trabaja en educación y se mueve para la Florida. En 1904 pasa la segunda. Fue la fundadora. Con $1.50 fundó la primera escuela de mujeres afroamericanas en la Florida. Con $1.50. Esta escuela más tarde se convirtió en lo que hoy es Bethune-Cookman College. Pásalo a lo siguiente. Que hasta el día de hoy está allí y ha sido una de las universidades afroamericanas negras con mayor influencia y más importantes que existen. Fue un líder en la lucha por derechos civiles. Fue la asesora del presidente Franklin D. Roosevelt. Fue la fundadora del Consejo Nacional de Mujeres Negras y fue la primera mujer afroamericana en dirigir una agencia federal. Su legado fue tan importante que llegó a ser reconocida como la mujer más influyente en la primera mitad del siglo XX. En la National Capitol hay un edificio que se llama La Rotunda. Y en este edificio están personajes, la estatua de personajes, 2 de cada estado. Y el estado decide quiénes van a poner allí. Cada estado decide. Y cada estado decide quiénes van a poner allí basado en la influencia o en lo que estas personas han hecho. Y el estado de Florida pasa la siguiente. Adivine a quién tienen. La tienen lo que es a ella.
Es la primera mujer afroamericana que está lo que es allí. Esta mujer esclava que no podía leer ni escribir, jamás pensó que no iba a poder aprender a leer y escribir, sino que iba a fundar una escuela, y no solamente una escuela, sino que después una universidad, y no solamente una universidad, sino que iba a aconsejar a presidentes y que iba a ser la mujer con mayor influencia en el siglo XX. Esto es lo que pasa cuando tú dejas que Dios sea quien escriba tu historia. No importa si eres esclavo, no importa si eres una minoría, no importa si no tienes papeles, no importa quién está en el gobierno, no importa si tienes o no dinero. Si tú permites que Dios sea quien escriba tu historia, entonces esto no solamente puede cambiar tu vida, tu futuro cambiará, el futuro de tus hijos cambiará, sino también tú vas a ser aquel o aquella que permitirás que generaciones cambien. Y yo me pregunto si hay 2 o 3 aquí que están ya cansados, hartos de que necesitan una historia nueva. Si habrá 2 o 3 que ya dejen de estar con excusas, que mi papá, que mi mamá, que no tuve, que no tengo, que no pude, que no hice, que no me hicieron, que no tengo papeles, que no hablo inglés. Aprende. Yo me pregunto honestamente si habrán 2 o 3 que creemos en ese Dios del sí lo puedo, que creemos en ese Dios que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en ese Dios que murió pero también resucitó, en ese Dios que dice que nos ama con locura, que vamos a hacer cosas mucho más grandes que las que Él hizo. Pero Él ya escribió nuestra historia. Lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar este libro, regresar lo que es a las sendas antiguas. Es agarrar este libro, el aprender, el entender que el enemigo de nuestra alma va a hacer hasta lo imposible para que yo no lea, para que yo no comprenda, para que yo no entienda que hay una historia mejor que la historia que yo estoy viviendo. Tal vez tú dirás, bueno, pero a mí no me va tan mal. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo tu propósito? Póngase de pie. Yo no te estoy diciendo si te está yendo bien o mal. Yo te estoy diciendo, ¿estás viviendo el propósito por el cual tú fuiste creado? ¿Estás utilizando la palabra para tomar cada decisión de tu vida? ¿Estás permitiendo que la palabra sea tu mañana, tu despertar y tu anochecer? ¿O simplemente es una religión? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Quién ha escrito tu historia? Yo me pregunto, ¿habrá alguien que necesite una nueva historia? ¿Habrá alguien que necesite? En coaching hay una técnica en neurociencia que se llama el capitán de tu alma. Que le han tomado saben que se llora bastante. Dentro de esta técnica, escribes ciertas cosas, luego lo rompes, enseñarle al subconsciente para decirle ya no quiero más esto. Ese es el comienzo. Después de eso comienzas a escribir las cosas por las cuales estás agradecido. Y después aquellas cosas por las cuales, o comienzas mejor dicho a soñar. Ese es el comienzo. Todos los que lo han hecho saben que se comienza de esa manera. ¿Dónde estás tú? Aquí comienza todo. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús, tu historia es la historia de tus padres. Dos opciones tienes.
o te hartaste tanto de lo que hicieron contigo que tú dices, yo jamás voy a hacer lo que hicieron conmigo, y no lo haces, o simplemente repites lo que hicieron contigo. Eso es lo que pasa cuando padre alcohólico y el hijo dice jamás voy a tomar, nunca toma, o el hijo toma igual que el padre. Dos opciones nada más. No hay término medio. Lo mismo en todo lo demás. El trauma queda, no se soluciona. Siempre hay debilidades, siempre hay limitaciones, siempre hay limitantes. Pero lo único que tú tienes que aspirar es a lo que tú viviste en los primeros 7, 14 años de tu vida. Esto se le llama septenios. That's it. Es tu única aspiración. Esa es la historia que tú vas a repetir. Es la manera como heredas enfermedades. Papá fue diabético, yo soy diabético. Mi mamá tuvo cataratas o glaucoma, yo lo tengo. Mi familia tuvo cáncer, yo tengo cáncer. Hipertensión, yo tengo hipertensión. A pesar que genéticamente eso no tendría que pasarse, pero hay una impresión genética científicamente comprobada. ¿O hay otra opción? Hay una historia diferente. Las cartas de papá. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús y necesitas una nueva historia, yo te invito a que tomes esa decisión el día de hoy. No es religión, es simplemente el que aquel que escribió tu historia tú la aceptes, porque solamente tú decides qué historia vas a vivir. Nadie puede decidir por ti. Él respeta tu voluntad y tú decides cuál historia vas a vivir. No puedes vivir ambas. Nosotros creemos que podemos hacerlo, pero no puedes ser medio mundano o medio cristiano. No existe. Eres una cosa a la vez. Si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesús y quisieras hacerlo el día de hoy, ahí donde estás simplemente levanta tu mano y vamos a entender que tú lo quieres aceptar. Vamos a orar contigo como muchos lo han hecho. Si tú nunca lo has aceptado y quieres hacerlo el día de hoy, ahí donde estás, ¿quieres aceptarlo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yes, yes. Ok. ¿Alguien más? ¿Puede alguien venir a orar allí? ¿Habrá alguien más? You want to accept Jesus today? Just raise your hand. Levanta tu mano donde estás. Simplemente levanta tu mano y vamos a entender que tú lo quieres aceptar. Tú sabes si tú lo sientes. A veces se siente acá y otros lo sienten acá, en el neuma. ¿Habrá alguien más? You want to accept Jesus today? ¿Quieres aceptar al Señor? Para el resto, let's pray for him. Let's pray for him. If you can repeat after me, si puedes repetir después de mí, querido Padre Celestial, el día de hoy quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Reconozco, Señor, que hay cosas en mí que necesitan cambiar y quiero que tú las cambies. Perdóname, Señor, por mis pecados. Y el día de hoy te acepto como Salvador, como Señor. Y Espíritu Santo, te pido que vengas a vivir dentro de mí. Gracias por la salvación que el día de hoy estoy recibiendo. Y el día de hoy, Jesucristo, tú eres mi Salvador. Amén. Yo le doy un aplauso al Señor. Iglesia, este es el reto para el resto de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Ninguno sabemos cuánto tiempo tenemos. ¿Cuál es el tiempo que nos resta? Es tiempo de regresar a las sendas antiguas. El tiempo de permitir que sea Él quien escriba el resto de nuestra historia. No importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, lo que tú hayan hecho, no importa cómo tú hayas venido.
Nada de eso importa. Pero es tiempo que tú entiendas que en la manera que tú permitas que Él sea Señor, no solo Salvador, Señor en tu vida, que tú le des a Él la responsabilidad del resto de tu vida, Él hará milagros. ¿Y quién no dice que esta mujer que estaba ahí atrás, años después, veamos la cara, la imagen y, por qué no, la estatua de uno de ustedes? Yo lo creo. Yo creo en ese Dios que puede cambiar vidas y alterar la historia de la humanidad. Yo creo que aquí hay personas que van a alterar la historia de este país. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees? Dele un aplauso al Señor.